Miguel Ángel Temprano, economista, experto en geopolítica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y cómo nos podemos tomar estas advertencias de Rusia hacia Francia, de que hay compañías de defensa que están participando directamente en el conflicto? Todo esto en un momento en el que parece que vamos hacia el entendimiento y hacia los acuerdos y hacia las reuniones. Parece que Rusia tampoco está poniendo demasiado de su parte para acabar el conflicto. Bueno, Rusia no está poniendo nada de su parte para acabar con el conflicto. Yo creo que a Rusia solamente le interesa acabar si se cumplen sus requisitos, los famosos 28 peticiones, de las cuales realmente si quitabas la morralla se quedaban en 19, ¿no? Pero de esas 19 realmente las únicas importantes le afectaban a Rusia. Entonces yo tengo la sensación de que, salvo que se le dé todo lo que pide, que es esa lista de peticiones que aparentemente pactó con Wilcock, no tiene ninguna intención. Es decir, hoy por hoy la situación de Rusia ya no es un tema de que si económicamente le interesa o no le interesa al país. Esto es si le interesa o no le interesa a Putin. Y yo creo que Putin, en la situación que está, lo que le interesa es mantener la tensión lo máximo posible, porque al final lo que tiene a cambio es cada vez más oprimido al pueblo. Yo lo he dicho siempre y lo mantengo. Putin es un aspirante de zar. Y digo aspirante de zar porque lo es de efecto, pero no como decían los zares, no, este no es hijo de los dioses. Entonces, no le veo ninguna intención y creo que va a ser muy complicado que se llegue a una paz en el corto plazo. En ese sentido, ¿puede haber alguna mejora sustanciosa de ese plan que se le ha eliminado la morralla con esta visita de Steve Witkoff a Moscú? Parece que siempre ha sido del agrado de las autoridades rusas. No sé si puede sacar algún conejo de la chistera, tal vez. ¿Tiene capacidad Witkoff para lograr sacar algo hoy? Vamos a ver, acaba de estar hablando el embajador y esta pregunta yo creo que la respondería mucho mejor él. Una cosa es la negociación diplomática y otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver es la negociación inmobiliaria. Steve Wilkos es un señor que se ha dedicado toda su vida al negocio inmobiliario. Es decir, ha negociado, y es un negocio perfectamente honrado y honesto, ha negociado con el de cemento, con el del ladrillo, con el de los suelos, con el del ayuntamiento, con absolutamente todo el mundo. Eso no tiene nada que ver con una negociación diplomática que es mucho más sutil, con todo tipo de aristas que al final quedan pendientes y que no se cubren la gran mayoría de las veces. Es como un puzzle no cerrado. Entonces yo veo muy complicado que una persona que tiene una inexperiencia absoluta en negociación diplomática, ahora aparezca como el validor de todo, teniendo enfrente a unos verdaderos expertos como son los rusos. No obstante, los rusos, ¿cómo tendrán de claro que Wilcock no es un interlocutor realmente válido para ellos, en el sentido de válido de un negociador claro, que han quitado a Lavrov y han puesto al director del Fondo de Inversión Soberano ruso, que es un ex Goldman Sachs? Otra persona que está acostumbrada a negociaciones muy cortas, de rápidamente sí o no y no sigamos peleándonos. Es un financiero en todos los sentidos, no está para perder el tiempo. Y yo creo que esas negociaciones son de otro tipo completamente diferente. Yo creo que por ahí no va. Marco Rubio, de hecho, la entrada de Marco Rubio en las negociaciones fue un antes y un después, cuando los europeos dijeron de que lo que no se puede bajo ningún concepto es permitir que haya una conquista de territorios por la fuerza, porque desgraciadamente los europeos tenemos todavía, todos aquellos que han leído un poco, conocen que hubo un momento donde fundamentalmente Chamberlain, para contentar y calmar a Hitler, accedió a entregarles los Suretes y ya vimos cómo acabó aquello.
Bueno, pues otro de los aspectos fundamentales, Miguel Ángel, el uso o no de esos activos rusos congelados. Hay mucha división en la Unión Europea en torno a ese desbloqueo, también por represalias de Rusia. Parece que Estados Unidos está por la labor de, bueno, pues que se devuelvan esos activos rusos una vez que se alcanzara la paz, pero además el Banco Central Europeo parece que también tiene bastantes reservas para esa utilización de activos rusos congelados. Se escuda en, bueno, pues que lo prohíbe el mandato del Banco Central Europeo. ¿No, realmente teme represalias el Banco Central Europeo a una acción de Moscú si se desactiva estos activos rusos congelados para financiar a Ucrania? En primer lugar, vayamos a la parte final, luego vayamos al tema de los activos. Europa es extremadamente más potente, le guste o le disguste a los rusos, que Rusia en los términos militares. Situémonos, el ejército ruso en números de efectivos, que no en preparación, es del tamaño del inglés. Ahí hay que sumarle, en el caso de nuestro lado, de Occidente, hay que sumarle todos los efectivos que tenemos en el resto de países, es decir, Francia, Alemania, Italia, España, más el resto de países. Cierto es que la industria militar rusa lo que ha tenido es una reactivación con esta situación, pero no por eso podemos decir que los rusos van a entrar por las fronteras como Pedro por su casa, ni muchísimo menos. La única amenaza que puede mostrar hoy por hoy en Rusia a Europa es una amenaza militar, que no significa que vaya a ocurrir una invasión, ni que estemos ni muchísimo menos sometidos bajo su yugo, ni podamos estarlo. Otra cosa es que no queramos entrar en un conflicto militar, que eso sería una barbaridad. En el resto de cosas, la potencia económica europea está muy por encima de la rusa, pero en todos los términos, no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, dicen, no, es que nos van a cortar el gas, es que nos van a cortar el petróleo. Prácticamente ya no tenemos dependencia de ellos y en el caso hipotético de un corte radical tendríamos abastecimiento sin ningún problema. Por lo tanto, no nos pueden amenazar en absolutamente nada o no nos deberíamos de considerar amenazados. Volvamos a la primera parte de la pregunta, que era el tema de los famosos 28, quitando la morralla. Los europeos ya dijeron de una manera muy clara que esos activos no podían ser utilizados para ser devueltos. Y es más, inclusive en el plan de 28 puntos, los rusos habían aceptado que 100.000 millones de esos activos fuesen a la reconstrucción de Rusia y que el resto se crearía un fondo que sería gestionado de manera, bueno, decían los americanos, pero probablemente una gestión bipartidista por parte de los rusos y por parte de los americanos de esos fondos. La verdad es que no se sabe para muy bien qué, ¿no? Pero ya de entrada ellos aceptaron que parte se les tendría que autogestionar, pero parte lo perderían. Los europeos no están por la labor, ni muchísimo menos, y además lo entiendo y lo comparto. Es decir, alguien que está amenazando a tus fronteras, lo que no puedes decir es, no, ahora porque tú llegues a un acuerdo con un tercero, yo voy a liberarte todos los fondos. Realmente, Miguel Ángel, bueno, pues amenazas, crecen las tensiones entre Maduro-Trump, entre Venezuela-Estados Unidos, se cerró el espacio aéreo, no sé hasta qué punto, entiendo que es completamente ilegal, y también hay muchas tensiones también entre incluso senadores o congresistas republicanos, pero el líder de la minoría, Chuck Schumer, que ha dicho que, bueno, pues que esas competencias, la decisión de invadir un país le corresponde a la Cámara de Representantes. ¿Puede parar el Congreso esa ofensiva terrestre que ha advertido Donald Trump contra Venezuela? Vamos a ver, aquí entramos en un terreno legalmente muy pantanoso. Aparentemente, el equipo legal de la Casa Blanca lo que dijo es que para evitar precisamente esa obligada consulta al Congreso, lo que había que hacer era declarar, en este caso, al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, como una organización terrorista internacional. Y que bajo ese paraguas se le podía permitir o podían utilizar
fuerzas no de invasión, sino de ataque. Entendámoslo. Ataco determinadas zonas vía, pues por ejemplo, desde el mar o desde el aire, y determinados comandos de tierra entran a hacer pues lo que sea, bien capturas de personas, porque lo que estás es aparentemente buscando terroristas. Claro, si tú dices que el ejército es parte de la organización terrorista, pues acababas de darte con ese paraguas potestad para bombardear zonas militares. Si tú dices que el presidente es un terrorista, estás dando paso a que, en este caso, tus cuerpos de élite puedan entrar a intentar secuestrar y llevárselo ante la corte al presidente. Estamos hablando de zonas grises, porque yo todo lo que he escuchado es que la obligación de ir a la Cámara es única y exclusivamente si hay una declaración de guerra. Y lo que está diciendo la Casa Blanca es que ellos no van a hacer una invasión terrestre, en el sentido de hacerlo, cosa que además entiendo que no iban a hacer, necesitarían un número de efectivos brutal. Por aquí tiene Trump un problema, que es precisamente el ala más dura de su partido. Ese ala que le está exigiendo lo de los archivos de Epstein y todo. Es decir, curiosamente los que se podrían considerar que son más trumpistas que el mismo Trump son los que le están exigiendo determinadas cosas. El movimiento MAGA lo que decía o lo que pretende, se supone que interpretaba de las palabras de Trump, es que no iba a haber incursiones extranjeras, de tropas americanas en territorios extranjeros, porque había que concentrar todos los recursos económicos en la reconstrucción del país. Pero cierto es que hoy en día Estados Unidos tiene un problemón, un verdadero problemón con las drogas, particularmente con el fentanilo, que deja a la gente como zombies por muy poco dinero. Y que ese problema, hoy por hoy, todo el mundo sabe que no puede ser erradicado en destino, que solo puede ser mitigado en origen. Por lo tanto, porque es que los cárteles controlan barrios de las principales ciudades, de todas las principales ciudades norteamericanas. Por lo tanto, lo único que puedes hacer es atacar al origen. Dicho esto, yo creo que el cúmulo de pruebas que hay hoy en día en la Corte norteamericana de que los militares y el gobierno de Trump, de Maduro, además de ser unos sátrapas, unos ladrones con el pueblo, porque están ahí de una manera completamente fraudulenta después de haber robado unas elecciones que no ganaron, sí que las pruebas demuestran de que están metidos hasta arriba en el tráfico de drogas. ¿Van a poder hacerlo? Pues vuelvo al tema. Están en una zona muy gris y son interpretaciones jurídicas. Yo no creo que vayan a conseguir que esto se someta al Congreso, pero, insisto, es el problema de las zonas grises cuando hablas de temas legales. La interpretación de la Constitución estadounidense. Miguel Ángel Temprano, economista, experto en geopolítica. Gracias. Gracias, adiós, buenos días.